Así es. Y nosotros en diálogo con Alejandro González Giorgi, también muy interesados en todos los temas de esta noche. Hablábamos y nos faltaron un par de cuestiones al respecto de cuando ya habíamos planteado las distintas formas en que tanto la represión, la disociación, la negación y el autoengaño. Nos faltaban dos más aparentemente. Sí, negación, minimización. Ajá. Y supresión de pequeñas partes de la realidad. Minimización. Sí. Claro. Que sería como la prima hermana de la negación, digamos. Ajá. Por ejemplo, digo, no es tan entonces malo, me pega solo los viernes. Claro. Que la gente se ríe cuando yo lo digo. Claro. Pero aunque te parezca mentira, lo escuchás más a menudo de lo que... Claro. Minimización y supresión. Supresión es que ¿qué suprimo? Digamos, de la historia que me cuento, para sobrevivir, necesito suprimir pequeñas partes. Ajá. Que justamente son las más... Es como en las películas cuando les cortaban las partes más importantes. Y todo importantes. esto es lo que hace el niño, digamos, el yo, para poder sobrevivir a los, digamos, avatares de la vida, a los dolores, para poder, digamos, son los recursos, las estrategias del yo. En realidad, esas defensas sirven para que vos puedas crear en tu cabeza, ahí está el tema, una imagen de vos que en realidad no tenga que ver con lo que pasa en el cuerpo, en las tripas y en el corazón. Claro. Por eso después estamos separadísimos del cuerpo. Exacto. Claro. ¿Le duele al cuerpo fundamentalmente eso? Como sensación sentida, sí. Como sensación sentida. Cuando vos tenés bronca, por ejemplo, o querés gritar algo y no podés, el nudo en la garganta, un nudo en la garganta, en el estómago, una opresión en el pecho, como una plancha caliente, como si un elefante me pusiera la pata. Esos son descripciones simbólicas de sensaciones sentidas. Ese es el lenguaje del cuerpo, según el focusing. ¿Sí? Claro. Después viene el lenguaje simbólico, me le pongo palabras a la sensación sentida. Si la dejo venir y la acompaño, quizás poniéndome al lado, no tan cerca como para que me coma y me inunde, pero lo suficiente como para poder acompañarla, ese aspecto lastimado mío, me pueda contar qué necesita. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a recuperar e integrar estos aspectos lastimados de mí y adoptarlos. En criollo lo que yo tengo que hacer es adoptarme a mí mismo, no entregarlo en adopción en las relaciones adultas. Claro. Quizás porque que todavía... me mimen, que me laman las Claro, heridas. el niño todavía espera que los padres aparezcan y cumplan su rol de padres. El niño congeló el dolor para sobrevivir, el miedo y la vergüenza, y todavía está esperando que lo que le pasó nunca le haya pasado. Claro. Si yo en el presente logro que vos me quieras como me merecía, entonces lo que pasó nunca existió. Esa es la ficción del niño. Claro. ¿Tá? Por eso tiene que aparecer el adulto. Y ahí es donde yo te digo, para hacer ese proceso tiene que ser con alguien que haya estudiado terapéuticamente para poder acompañar. No puede ser hecho con cualquiera. Mira, yo estoy a favor de los programas de 12 pasos, ¿sí? Pues estoy especializado en adicciones. Pero esto no lo puede hacer un padrino, por ejemplo. Tenés que saber de psicología y de psicología profunda para poder acompañar. Seas que seas counselor, seas que seas psicólogo, seas que seas psiquiatra, tenés que ser un buen terapeuta, entre comillas, por decirlo mal, para que me lo entiendan. ¿Sí? Porque hay que poder manejar ese material del otro. Y para eso hay dos condiciones. Por un lado tengo que saber, y después tengo que tener sanado o en proceso de sanación mi propio dolor. Porque si no, cuando vos traigas tu dolor, me va a activar el mío, entonces yo te voy a querer aplacar, consolar o sacar. Claro, tal cual. Entonces te vuelvo a abandonar. Claro. ¿Me entendés? ¿Y qué debería ser que no sea aplacar, consolar o...? Al contrario, te tengo que acompañar a sumergirte ahí. Claro. Si esto te duele, lo que hace, yo digo cómo hace un counselor desde el enfoque, te agarra de la mano y te dice, así que esto te duele y te duele mucho, para que vos puedas experienciar de verdad lo que alguna vez congelaste y nunca experimentaste. ¿Para qué te lo hago experienciar? ¿Para torturarte? No, para que de una vez por todas lo purgues del sistema y lo puedas integrar. ¿Se entiende? Es como curar una herida física. Si hay un tajo, tengo que... Así que hay un tajo, no decir que no hay nada y taparlo mientras sale la sangre a chorrones, porque está infectado. Eso de que vamos a charlar con los amigos o en mesa de amigos, que es tan común, no. A ver. Es lo menos nutritivo y lo menos que acá se ríe. Sí, por experiencia. ¿Qué pasó? No, los quiero, mis amigos, pero bueno. Y porque el rol del amigo no es ese. Es otro. No puedes más. Si vos sos counselor, no podés ser counselor de tus amigos, porque sos su amigo. Y aparte te marean, porque te encontrás con 27 respuestas distintas a un problema tuyo. Claro. Y cuando vos te querés
sea, te parás ahí y decís, que bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué le hago? ¿Le hago caso a este? ¿Le hago caso aparte al otro? probablemente si lo bajaste a tantos amigos es porque estás pretendiendo la respuesta de la más fácil. Es que en realidad no ese amigo que te va a decir la respuesta, posta no vas a... Que te dice, che, hace una terapia seria, a ese ya no lo querés escuchar. No. Vas hacia los otros, hacia los cómplices, digo yo. Claro. Porque una vez se busca o los amigos o los cómplices. Es que en realidad cuando uno plantea esto ante los amigos, generalmente Claro. No, olvídate. está negando... Es para está sostener, negando sí, buscar una vos que respuesta sos seria. bueno. Sí. Claro. Y sí. Perdón, pero no, nos quedaba esto planteado, perdón. claro, del Está perdón buenísimo cuando es lo por que dijiste. exigencia. El perdón llega, yo te lo digo como lo tengo aprendido yo en mi vida. El perdón llega no porque vos te lo impongas, porque lo dice un dogma espiritual. Poner la metafísica dice que hay que perdonar. Ujú. Yo ¿El estoy- Ho'oponopono? Por eso. A ver, o vamos. la llama violeta. El doctor Es lo Len, mismo. bueno, es lo mismo. Claro, en Bien. el fondo termina siendo lo mismo. Es decir, como que yo, de alguna manera, por un ejercicio, por una invocación, o Esto por una del que el afirmación... doctor Len Sí. perdonó a los presidiarios y se empezó a modificar la conducta de ellos a través de qué, a través de las fichas. Ujú, Perdonaba en él lo que había en esas personas. ujú. Es bastante así. Yo no como- podría, a ver, yo no, te digo esto, no podría negar la vivencia y la experiencia de otro. Supongo que si él lo cuenta será porque a él le pasó así. Claro, Puedo hablar de mi vivencia. sí, ahí está. Yo aprendí de chico, por Fox y por Connie, que uno tiene que estar dispuesto a perdonar. Incluso uno dice, perdona a todos, necesita mi perdón, me perdono a mí mismo, y si queda algo que perdonar, se lo entrego a mi Cristo interno o a mi En superconciencia. el Padre Nuestro está... Está en todos lados, digamos. Ahora, hay gente que no la puedes perdonar, igual por más que vos hagas la afirmación, por más que insista, por más que crean en Dios. Es cierto, Entonces porque- tengo dos opciones, o me sigo mintiendo de que los perdono, pero en el fondo estoy furioso, o los odio, Ujú. y el resentimiento sigue, aunque yo no lo quiera ver, y pasa por el cuerpo, a la biología, o conecto con la realidad y me digo, la verdad que a este no lo puedo perdonar. Entonces, recién ahí empieza el proceso de sanación. Claro, Porque dejo de Sentimiento. negar la herida o la pérdida. claro. Eso es lo que la gente tiene que entender. El proceso del perdón llega cuando atravesé las 5 etapas del proceso de duelo. Después vendrá, claro. Sí, cuando llegué a la aceptación, Claro. cuando digo, bueno, esto es lo que hay, no me puede dar lo que yo necesito, quizás mis expectativas también están de medida, pero yo puedo llegar a aceptar Ujú. que esto es lo que hay. ¿Cuáles son esas 5 etapas Niego, del proceso? niego que está la pérdida. La gente se cree que el duelo es solamente por la muerte física, Sí. y es más doloroso para las relaciones la muerte de las expectativas que yo Uf, tenía con claro. respecto a las relaciones. Seguro. Eso mata más que la muerte física. Mucho más. Entonces, niego que está la pérdida. Como un paragolpes del alma es la negación. No Sí. pasó nada. Después, Está bien, ya entro en sé una- que total no va... ya claro, está. Ahí. entro en una fase donde me voy a enojar, me voy a poner furioso. La ira, Ujú. porque es una defensa contra el dolor, Sí. porque da energía. ¿Y si la reprimo? Va a salir desplazada, en ironía, en reclamos, pero va a salir. Pero entro, digamos, para alguien que sabe, se da cuenta que está en la fase de la ira. Ujú. ¿Sí? Después viene el regateo. El regateo es como un pacto con Dios. ¿Sí? Es bueno si rezo más, si me purifico, si me hago vegano, si me hago... Claro. No estoy en contra de los veganos, ojo. No, si, no, es si un medito ejemplo. más, si uso más Ho'oponopono, si hago más llama violeta. Lo que perdiste, lo perdiste. Mm. Real no querés sentir que lo que viene después, la etapa de la tristeza o la depresión, Claro. o sea, el dolor. Ujú. La pérdida duele y no hay tu tía. Y duele, claro, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, Todas sí. las anteriores son para prepararme porque me resisto a sentir dolor. Claro. ¿Sí? Aparte la cultura no avala el sentir dolor, ¿eh? Ujú. No, no, no. Ojo, ¿eh? No. Entonces, ¿en qué está el sufrimiento? Claro. Ahí vienen los duelos patológicos, ¿eh? Y después de esto, que yo he llorado la pérdida y me he permitido ser lo que soy, un ser vulnerable, ¿sí? Paradójicamente llega la aceptación, que no es una etapa feliz como la gente cree, pero es una etapa donde decís, bueno, esto es lo que hay. Y siento la necesidad ya de pasar a otra cosa. Y recién de Ahí llegó el perdón. Y ahí estamos hablando de guerreros, de hombres, de mujeres, y no estamos hablando siempre de un infantilismo que se sigue supuesto. continuando y Perpetuando. continuando y Por supuesto. continuando. Sí. Tal cual. Inclusive, volviendo a la etapa del perdón, leía en este libro que en ciertas terapias, y hablar que ella habla de cualquier terapeuta que tenga algo como religión, sea que cree Sí. ciegamente en Freud, ciegamente en Jung, Ujú. ciegamente en la Gestalt, ciegamente, y no está para escuchar el coso, tampoco te va a hacer bien.
Y cuando habla esta terapeuta rusa, Sí. y da un montón de ejemplos, ¿no? Y y da ejemplos de personas conocidas que se dedicaban al arte y de casos. Y hablaba de una persona que, no sé, porque ella habla, que en realidad, lo mismo que vos estás diciendo, que tarde o temprano el cuerpo, cuando uno tiene problemas físicos, es que está gritando algo que uno quizás no puede ver y no puede, más cuando son esos problemas de muchos años. Entonces, hablaba de una persona que venía con un problema físico, venía mejor, cambió de terapeuta y arrancó con esto del perdón. Entonces tuvo un momento donde se sintió que se había liberado, que tenía, y al tiempo es como que fue una vuelta eso, como que no entendía por qué el cuerpo se volvió a enfermar. Y entonces había como algo de eso, es como si en realidad el cuerpo había empezado a hacer un proceso y ella, de sanación, como decís vos, de todas las etapas, pero en ese perdón adelantado había truncado el proceso. Entonces al tiempo el cuerpo volvió a decir, mirá, esto no está resuelto. El proceso de curación es desbridar la carne. Claro. Con lo que es desbridar la carne. Wow. Claro. Si no, no se cura la herida. Entonces, si yo me impongo un perdón porque el terapeuta tiene esta creencia de que es importante perdonar, exactamente. Un terapeuta que impone no es un terapeuta. Claro. O sea, debería dedicar a otra cosa. ¿Me entendés? Te veo muy ácido en esos puntos. En realidad estoy seguro por mi práctica. Claro. O sea, yo no me caso con nadie. O sea, yo soy counselor de profesión y uso el enfoque porque me parece efectivo. Pero conozco de todas las otras teorías y uso lo que sirve para el caso. A mí no me interesa ni Roger, ni Freud, ni la metafísica. A mí me interesa la persona que tengo enfrente. Claro. Todos los demás eran recursos que vos podés, nada más. Exactamente. Y nunca uso un recurso que yo no haya probado en mí. Claro. Puede ser válido, pero como yo no lo conozco, mi ética no me lo permite. Claro. Mi ética personal. Tenemos más consultas. Después podemos buscar el nombre de esta terapeuta rusa. El libro se llama El cuerpo nunca miente. Bien. Y en realidad habla que socialmente tenemos el cuarto mandamiento de honrar padre y madre tan instalado, que entonces se nos hace imposible a nuestro niño interior poder siquiera pensar que nuestros padres se equivocaron y estar enojados con nuestros padres. Entonces habla de eso como una clave, que no obviamente no estamos hablando ni de personas malas ni buenas de una sociedad, o sea, es lo que hay. Y bueno, y es lo que tenemos metidos todo adentro y que nos cuesta mucho romper, ¿no? ¿Y Porque ella qué propone concretamente? ¿Cómo sería propone la lo que está salida diciendo de él, esto? el acompañamiento, atravesar el proceso completo del dolor, y ahí es donde te vas a encontrar. De esto, bajo la forma que tome, digamos, pero que vos encuentres quien te acompañe. Ella dice que a veces hasta una escucha sin juicio puede ser mucho más sana que muchos terapeutas que te dicen lo que vos tenés que hacer. Una escucha sin juicio, ¿no? Pero bueno, uno muchas veces, si solo tenés a alguien que te escuche sin juicio, a lo mejor vos no te podés llegar a abrir completamente, como vos decís. Entonces, ahí sí es clave encontrar un terapeuta que te acompañe y vos sientes esa seguridad, yo le ¿no? sumaría a la escucha sin juicio, que se llama escucha activa en el enfoque, que es así. La primera característica de un counselor desde el enfoque es que en su carácter tiene que tener la actitud del no juicio. Claro. Entonces lo mismo que está diciendo esta terapeuta. Claro. Que no lo dije yo, lo dijo Carl Roger. Claro, yo no inventé nada. Simplemente a mí me entrenaron en eso. Y funciona. Ahora, el tema es que tengo que tener técnica para poder devolver mi juicio. Porque yo puedo no juzgarte, pero el otro puede no sentir que no te estoy juzgando. Claro. ¿Se entiende? Es decir, Tal cual. ahí es donde la técnica es importante. Tal cual. ¿Sí?